En esta ocasión hablaré sobre el tema de la clonación, pero no la clonación desde el punto de vista de los científicos, sino más bien desde un punto de vista filosófico, desde el punto de vista que lo aborda la filosofía, es decir, el bioético, punto de vista bioético. Entendemos por clonación la reproducción de un individuo idéntico al original a partir de una célula somática. La pregunta es si la clonación viola algún principio ético, si afecta de alguna forma a la sociedad, a la relación de pareja, a la familia e inclusive al propio clon. Hans Jonan, el filósofo contemporáneo, afirma que todos tenemos derecho a un futuro abierto y que las mentes no pueden clonarse, que es algo más complejo que la sola genética, que el ser humano va más allá de los genes. Eh, Siguiendo esta idea, tendríamos que aceptar que el individuo clonado tendría muchas posibilidades de saber qué puede hacer y qué no. Es decir, conocería sus límites a partir del genotipo. Eh, Pongamos por ejemplo, si clonáramos a Michael Jordan. El niño clonado obviamente podría saber que tiene potencialidades para el básquetbol, pero ¿qué pasaría si ese niño nos dice que quiere dedicarse a la música? Evidentemente todos protestaríamos porque quisiéramos que se dedicara específicamente al básquetbol. Esto le ocasionaría problemas existenciales en última instancia. También tenemos el argumento de que si clonáramos individuos destacados por su inteligencia o por sus habilidades, pongamos por ejemplo a Picasso o a Mozart o al mismo Einstein, si los clonáramos en la actualidad con la tecnología que poseemos, podrían proporcionar mayores avances que los que hicieron en su época. Aquí tenemos otro argumento que a mi parecer es muy débil, puesto que como dice el filósofo Hans Jonas, las mentes no pueden clonarse y se necesita de un determinado entorno, lo cual no daría como resultado lo esperado por estas personalidades. Pongamos otro ejemplo, Hitler. Si clonáramos a Hitler, evidentemente nadie aceptaría una ideología como la que presentó en 1939. Hitler necesitó una determinada situación en Alemania, una Alemania devastada por las indemnizaciones de guerra en la Primera Guerra Mundial, que le permitió ascender al poder. Luego entonces no sería lo mismo un Hitler en la actualidad, no tendría las mismas implicaciones. También tenemos el argumento de clonar a familiares o a seres queridos. Este es un argumento muy débil, puesto que genera además confusión, ya que el individuo clonado tardaría mucho tiempo para empezar, para poder verlo como cuando se fue nuestro ser querido. Y en segundo lugar, no sería la misma persona, salvo su genética. Entonces ahí tenemos una confusión muy fuerte. En la relación del hombre y la mujer, hay quienes argumentan que el papel del macho biológico se reduciría a cero y que entonces ya no sería necesario tener eh, a los hombres en la sociedad. Sin embargo, hay grupos de hombres, inclusive de homosexuales, que han declarado que intentarían clonarse. Entonces, si bien es cierto que para la clonación no se necesita más que de un útero y que el papel del macho ya no es necesario, la sociedad seguiría dividida entre hombres y mujeres, puesto que los hombres también podrían y tendrían el derecho a la clonación. Tenemos otros argumentos un poco más fuertes, como el de la clonación de individuos sin cerebro, de los cuales podríamos extraer los órganos en el momento en que nosotros lo necesitemos, sin cerebro para que no experimenten dolor. Pero es más bien una idea un tanto cuanto
frankensteiniana. Me recuerda un poco la novela de Un Mundo Feliz, en donde el gobierno, el Estado, empieza a producir individuos para satisfacer sus necesidades. Bueno, pues aquí tendríamos el argumento de que todos mis órganos serían todos los órganos serían compatibles conmigo, puesto que genéticamente seríamos idénticos. Entonces, en el momento en el que me falle un pulmón, mi corazón o un riñón, podría extraérselo al clon sin ningún riesgo de rechazo. Esta idea es un tanto, un cuanto fuerte. Sin embargo, también está el argumento de no clonar individuos completos, sino únicamente los órganos, a partir de las llamadas células madre. Aquí siento que ya ese es un argumento válido. Es decir, la clonación de órganos podría ayudar a muchas personas que están en espera de la donación de un órgano. Si bien es cierto que no contamos con, por lo menos en mi país, en México, con una cultura de donación de órganos, la clonación en este aspecto sería una vía útil para salvar la calidad de vida de otras personas. Entonces, bueno, considero que la clonación de órganos sí sería un argumento fuerte. También tenemos el argumento de que, perdón, de que para empezar a clonar hacia seres humanos se requiere mejorar la técnica. Y eso estoy totalmente de acuerdo. Si recordamos, para clonar la oveja Dolly, que fue el primer clon con éxito, se necesitaron primero más de 200 intentos fallidos. Esto es que se tuvieron monstruosidades que si lo hiciéramos en seres humanos pondrían no solo en riesgo a nuestras mujeres, sino inclusive a la raza humana. Sobre este punto del riesgo en la raza humana, hay quienes sostienen que la clonación pone en peligro a la especie humana en relación con otras, puesto que evita la variación genética. Recordemos que cada vez que se tiene un nuevo individuo, en la reproducción se da un intercambio azaroso de los genes. Entonces tenemos que ese azar en ocasiones provoca algunas modificaciones en el genotipo que se presentarán en el fenotipo que harán resistente a la especie. Pues algunas mutaciones inclusive son benéficas. Entonces tenemos que si clonáramos a puros individuos idénticos, genéticamente, no podrían sobrevivir a una epidemia. Pongamos por ejemplo el maíz en el campo. Si tenemos puras mazorcas clonadas, genéticamente idénticas, y cae una plaga, es muy difícil que alguna sobreviva, si no es que casi prácticamente imposible. Son aquellas especies que tienen algunas variaciones genéticas que permiten que algunos individuos sobrevivan y a partir de ahí se generen inclusive resistencias, anticuerpos, mecanismos de defensa ante el entorno. Sin embargo, tenemos aquí que para que eso se dé, faltaría mucho tiempo y se necesitaría de una clonación masiva e indiscriminada. Entonces tenemos que ahí habría que tomarlo con mucha precaución y no evitar precisamente el intercambio azaroso, que siempre la sociedad tenga individuos con ese intercambio, que no sean únicamente producto de la clonación. También está el punto de vista político y social. Tenemos que la clonación podría generar una división social. Hay quienes ya argumentan que la sociedad se dividiría en la clase de originales y en la clase de réplicas, y que entonces los clones empezarían a exigir sus mismos derechos como humanos que son. Entonces teníamos aquí unas guerras o unas revoluciones sociales entre los que se sentirían originales y los que serían clonados. Sin embargo, considero que la discriminación no es producto de la clonación. La discriminación siempre ha existido y luego entonces es un factor cultural y de educación. Entonces no creo que argumentar que la clonación vaya
vaya a dividir la sociedad sea un argumento fuerte. En la cuestión política podríamos decir que inclusive podría el Estado, recordábamos la novela de Aldous Huxley, ¿verdad? Eh, Clonar individuos para realizar ciertas funciones adecuadas a sus necesidades. Sin embargo, aquí tendríamos que poner el énfasis en los derechos humanos que son inalienables por el simple hecho de ser personas, clonadas o no clonadas. A ver, otro argumento que nos presenta la clonación es el tráfico de personas. Eh, Tendríamos personas que por el afán de tener como un objeto a un niño de su artista favorito, y teniendo los recursos económicos, harían por cualquier medio intentarían conseguirlo. Pongamos, por ejemplo, si alguien es aficionado a la música de Michael Jackson, y tiene los medios económicos, pagaría una cantidad excesiva de dinero por tener un niño de su artista Michael Jackson. En este aspecto estaríamos objetivando al sujeto, viéndolo únicamente como materia de adorno. En fin, bueno, hasta aquí dejaremos el tema de la clonación, no sin antes hacer una pequeña reflexión. La clonación en sí misma no necesariamente es un avance científico y tecnológico. Hay que tener en cuenta qué hacemos con la clonación, ya que clonar a Pamela Anderson, bueno, no creo que represente un avance significativo en la ciencia. Sería un avance significativo que se pudiera aplicar la clonación en alimentos, verduras, animales, para terminar con el hambre en los países de África. Hasta luego, me despido, espero que esta charla haya sido de su agrado.